El vino es tan nuestro como el tango. Juntos festivalean cada año en Mendoza y recorren el mundo como una pareja perfecta. Es la hora de Vino el Tango. La información y testimonios del vino y los placeres enogastronómicos de la Argentina en junta con los mejores tangos. Mi barrio fue mi gente que no está, las cosas que ya nunca volverán. Una hora de Vino el Tango. Conduce el periodista Marcelo López Álvarez. Todos los años llega una nueva vendimia y de cada una siempre cosechamos algo nuevo. Descubrí la nueva imagen de Estancia Mendoza y renovemos el compromiso en cada brindis. Estancia Mendoza, estamos con vos. Vino argentino, bebida nacional, beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Si mirando el programa de baile te dieron ganas de replicar los trucos, con Flow podés pausar en vivo y retroceder para practicarlos hasta que te salgan. Encontrá, vivir, reviví todo lo que te gusta. Series, pelis, TV en vivo, deportes y shows de música. Flow. ¿Querés estudiar y capacitarte en el mundo del vino con salida laboral en la Argentina y el exterior? Tenés que sumarte al Wine Institute desde cualquier lugar del país y el mundo. Entrá a www.wineinstitute.com.ar y asegúrate tu futuro en el mundo del vino. Volví a la naturaleza. Viví la experiencia Rosell Boer Lodge y redescubrí Mendoza en el mejor restaurante de bodega del mundo del 2020. Rosell Boer Lodge. Conectá con lo esencial. Informes y reservas en rosellboerlodge.com. Hola bodegas, hola paisajes, hola festivales, hola gastronomía, hola museos, hola Maipú. Maipú, cuna del vino y del olivo. Maipú. Finca Lanita, vinos con historia desde 1992, es además la primera bodega boutique de Alto Agrelo en Mendoza y te invita a conocer sus vinos y visitar su restaurante con exclusiva cocina libre de gluten. Abierto de miércoles a domingos con reservas a turismo@fincalanita.com. Euca Mendoza te invita a disfrutar estas vacaciones con tirolesa y arborismo sin límite de tiempo para grandes y peques. Una increíble salida en familia con la gastronomía de la hostería del Dique Chipoleti. Euca Mendoza, diversión al máximo en tus vacaciones. Sean todos ustedes bienvenidos a una nueva edición de Vino el Tango. Queridos amigos, queridas amigas, bienvenidos a esta edición 104 de la historia de Vino el Tango, programa número 5 de esta cuarta temporada del envío radial que une dos pasiones argentinas, el vino y el tango. Lo hacemos desde aquí, desde Mendoza. Mi nombre es Marcelo López Álvarez, el gusto de saludarlos. Y hoy, aparte de también hablar un poco de vitivinicultura y escuchar los mejores tangos con sus historias, vamos a hablar de un pariente del vino. Vamos a hablar del pisco, una bebida que ustedes saben tiene cierta discusión geográfica sobre si es peruano o chileno, pero la verdad es que el pisco es peruano. Los antecedentes que hay históricos, que hay de lo que se ha encontrado, de lo que se ha podido recuperar de la historia de la elaboración del pisco, todo hace pensar, todo muestra a Perú como lugar de nacimiento de esta bebida. Pero aparte hay una gran diferencia entre el pisco peruano y el pisco chileno, que son los que se disputan el nombre del pisco. Primero, que la localidad de Pisco está en Perú. Bueno, empecemos por ahí, lugar muy caro al sentimiento sanmartiniano, a la historia del general José de San Martín. Pero además, el pisco, en su definición, es el destilado del mosto fresco de la uva, ¿sí? O sea, del mosto recién elaborado, al igual que el vino es la fermentación de la uva en fresco, del mosto, del jugo de la uva en fresco. El pisco lo es el destilado de ese mosto en fresco. ¿Cuál es la diferencia? Que en Chile está permitido
destilar el mosto en cualquier momento del año. Un poco esa discusión que se dio acá hace unos días y que ahora quedó postergada para la cosecha que viene, que nosotros se la contamos en este programa respecto a la posibilidad de hacer vino en cualquier momento del año a partir de la fermentación diferida del mosto de la uva. Bueno, la definición de vino es la ley argentina, es la fermentación de la fruta en fresco, de la uva en fresco, del jugo de la uva en fresco. Bueno, lo mismo pasa con el pisco, y esa es la gran diferencia entre el pisco peruano y el pisco chileno, y esa es también la gran diferencia que ustedes notan cuando destapan una botella de pisco peruano y destapan una de pisco chileno. Hagan la prueba y después me cuentan. Pero bueno, hoy vamos a hablar de ese pariente del vino, ¿sí? Del pisco, con quizás la mujer que más sepa de pisco en el mundo, la embajadora del pisco peruano, la escritora y sommelier Lucero Villagarcía, una gran amiga de Vino el Tango y una gran amiga de Mendoza. De hecho, viene por lo menos 3 veces al año Lucerito aquí a Mendoza. Bueno, y estuvo por aquí por la provincia y aprovechamos para charlar con ella y para contarnos un poco acerca de la historia del pisco, de esta bebida, de su parentesco con el vino y de sus libros, que son realmente maravillosos. Así que vamos en un ratito a charlar sobre eso, vamos a compartir noticias del mundo vitivinícola y por supuesto vamos a compartir también los mejores tangos con sus historias. Mi nombre es Marcelo López Álvarez, el gusto es hablarlos desde Mendoza para todo el país. Saben que se pueden comunicar con nosotros al 2615-2615 341-941, 2615-341-941, ese es nuestro WhatsApp, y también lo pueden hacer al mail vinoeltangoradio@gmail.com. Allí los esperamos. Y entonces llegó el momento de dejar las palabras de lado, comenzar con la música, y Vino el Tango en este programa número 5 de la 4ª temporada 104 de la historia de Vino el Tango comienza de esta manera. Que te ha dicho, che, pebete, que pasó el tiempo del pirulete. Por más que ronquen los merengues y las congas, siempre es buen tiempo para la milonga. Vos, déjanos más que algún chabón, chamoye al cohete y sacudile tu pirulete. El arabesco que en el alma la milonga no bordó, es el compás criollo y se acabó. Pero escucha, fíjate bien, prestaré mucha atención. Y ahora batí, si hay algo igual este compás, compadrón. Batí por Dios, si este compás repicadito y dulzón no burbujea en tu piel y te hace más querendón. Pero escucha, fíjate bien, prestale mucha atención. Y ahora batí, si este compás no es un clavel reventón, es el clavel, es el balcón, es el percal, es la raba de callejón. Y ese loco firulete de algún viejo metejón. Pero escucha, fíjate bien, prestale mucha atención. Y ahora batí, si hay algo igual a este compás, compadrón. Batí por Dios, si este compás repicadito y dulzón no burbujea en tu piel y te hace más querendón. Pero escucha, fíjate bien, préstale mucha atención. Y ahora batí, si este compás no es un clavel reventón, es el clavel, es el balcón, es el percal, es la raba de callejón. Y es el loco firulete de algún viejo metejón. Es el clavel, es el balcón, es el percal, es la raba de callejón. Y es el loco firulete de algún viejo metejón. Qué tangazo, y lo que
pasen los 50 y pico, seguramente lo asocian indudablemente con ese gran momento de la década del 70 del tango en la televisión, con Grandes Valores del Tango, con La Botica de Vergara Leumann, con el programa de Godoy. Bueno, porque obviamente Enrique Dumas era un abonado permanente a esos programas, y el Firulete de Mariano Mores y Rodolfo Taboada no podía faltar prácticamente en ninguna presentación de don Enrique Dumas. Pero hoy no vamos a hablar de Enrique Dumas, sino que vamos a hablar de Rodolfo Taboada, el autor del Firulete junto con Mariano Mores. ¿Por qué? Porque es un personaje muy particular, porque Taboada fue escritor, periodista, humorista, compositor y guionista que supo, como vimos aquí en el Firulete, retratar con agudeza y sensibilidad la esencia porteña, tanto en los tangos como en guiones para televisión, en escritos y también en sus artículos periodísticos. Había nacido en 1913, en septiembre de 1913, y fue un incansable creador que dejó su impronta, como decíamos, en diversos medios. En el tango colaboró con grandes músicos como Mariano Mores, como Lucio de Mare, dando piezas realmente inolvidables como por ejemplo Frente al Mar y Sayonara Dijiste, además de por supuesto el Firulete. Su talento para la lírica era capturar la esencia de la ciudad y sus personajes con un tono que oscilaba entre la melancolía y el humor. Pero su arte, como decíamos, no se limitó a la música. Fue una figura clave en el periodismo humorístico de la década del 50-60, participando en la icónica revista Rico Tipo y en la popular sección de la fauna porteña de la revista Patoruzú, y allí plasmó con su estilo observador y satírico los hábitos y costumbres de la sociedad argentina y porteña de aquellos años. En la televisión y en el cine, como guionista brilló en numerosas producciones, escribió libretos de películas como Rescate de Sangre y Mi Buenos Aires Querido, y de programas de televisión como Los Argentinos Somos Así o Candilejas, y su capacidad para combinar humor y crítica social hizo que muchas de sus creaciones se convirtieran en aquellos años en clásicos de la pantalla en blanco y negro. Además, el amor por el teatro que tenía lo llevó a escribir piezas como El barco en la botella o Según pasan los años, donde su mirada sobre la vida cotidiana y el tango se hacía presente con un ingenio característico. El crítico Fernando Peña decía que el humor de Taboada era cariñoso y melancólico y retrataba con ternura los personajes de la vida porteña sin caer en la cruel ironía que muchas veces tiene el humor. Su legado, lejos de apagarse, sigue vivo en tangos como el Firulete, en sus guiones, en sus escritos, que recuerdan la esencia de Buenos Aires a lo largo de aquellas décadas y su cultura popular que sigue vibrando en diversos acordes y palabras. Falleció en 1987, un 11 de abril de 1987, Rodolfo Taboada, el autor de la letra del Firulete con la música de Mariano Mores, y que escuchábamos aquí en Vino el Tango en la maravillosa versión, en la versión quizás más difundida, la de Enrique Dumas. Creo que la de Enrique Dumas y la de Julio Sosa deben ser las dos versiones más difundidas. Los más jóvenes, por decirlo de alguna manera, pues somos quizás los que más recordamos aquellas maravillosas presentaciones televisivas de don Enrique Dumas cantando el Firulete. Pero escucha, fíjate bien, prestale mucha atención y abra batí. Si hay algo igual a este compás, compadrón, batí por Dios y este compás repicadito y dulzón, no burbujea tu piel y te hace más querendón. Pero escucha, fíjate bien, préstale mucha atención y ahora batí si este compás no es un clavel reventón, es el clavel, es el balcón, es el percal, es la rama de Casacón. Y es el loco Firulete de algún viejo metejón. Es el clavel, es el balcón, es el percal, es la rama de Casacón. Y es el loco Firulete de algún viejo metejón. Tango y vino. Para mí la vida entera viviremos el cuento lejano
Nada queda en tu casa natal. Dos pasiones argentinas que vuelan juntas en Vino el Tango. Al comienzo del programa les contaba de Lucero Villagarcía, nuestra entrevistada de hoy, esta escritora y sommelier peruana, proclamada en su propio país como la embajadora del pisco. Recorrió los 5 continentes con el apoyo de PROMPERÚ y del gobierno de Perú para difundir el pisco, esa maravillosa bebida nacional de nuestros hermanos peruanos. Lo cierto es que ustedes saben que el pisco es un destilado de la uva que en su denominación de origen, en su país, en Perú, solamente se puede destilar en el momento de la vendimia, en el momento de la cosecha, y es la gran diferencia que tiene con el pisco chileno, que después se destila lo que es el caldo, lo que es la fermentación, lo que vendría a ser casi el vino nuestro, para que ustedes se ubiquen rápidamente, y que se destila y se prepara durante todo el año. Esa es la gran diferencia del pisco peruano con la bebida similar al pisco que se hace en Chile. Y ustedes esa es la diferencia de producción, digamos. Después ustedes seguramente cuando la prueben, no es lo mismo destapar un pisco peruano que un pisco chileno. La cantidad de aromas, la cantidad de descriptores y también de fuerte presencia de frutas que se siente en el pisco peruano no se siente en el pisco chileno, donde cuando uno lo destapa, lo primero que llega como descriptor a su nariz es definitivamente el alcohol. Son algunas de las diferencias entre lo que es el pisco peruano, el pisco original, y después lo que se va haciendo en algunos otros lados en formas diferentes y demás. Pero la bebida conocida como pisco es obviamente dos de los grandes emblemas, tanto de Perú y de Chile, pero es la bebida nacional del Perú y es una bebida muy distinta a lo que nosotros conocemos después como el pisco chileno. Lo cierto es que Lucero Villagarcía, en estos días en que celebramos la independencia del Perú, los 202 años de la independencia del Perú, proclamada por nuestro general José de San Martín, y entonces aprovechamos para contarles un poco a todos los argentinos a través de Vino el Tango, en tu radio favorita a lo largo y ancho de nuestro país, sobre esta bebida que tanta pasión genera en el Perú, que está empezando a ser muy difundida en la Argentina y a la cual nos sentimos tan unidos por la historia que nos une en esta patria grande entre la Argentina y el Perú. Comenzábamos con Lucero Villagarcía precisamente charlando sobre esta importancia y esta unión que existe entre la Argentina y el Perú. Para nosotros el pisco realmente es un legado peruano, es emblema del Perú, ¿no? Y como siempre digo, a todos los peruanos nos corre pisco por las venas, y este maravilloso destilado peruano se viene elaborando hace más de 400 años. ¿Cómo no va a ser un patrimonio peruano? ¿No? Y hay bodegas que dan cuenta de eso. Precisamente en mi libro El pisco en su terruño, que lo presenté en fines de febrero, fue en la Universidad Massa de Mendoza este año. Un día de muchísimo calor. Sí. Y en ese libro que se llama El pisco en su terruño, hay una reseña de 100 bodegas pisqueras. Muchas de estas bodegas son bodegas que tienen historia y tradición, bodegas con 100, 200, 300 y hasta 400 años, ¿no? Como siempre digo, la verdad. Sí, ¿cuál es el primer rastro de elaboración de pisco que se tiene? ¿En qué zona del Perú? ¿Y se tiene alguna idea de cómo se elaboró y cómo se llegó a ese destilado a partir de la uva, Lucerito? Maravillosa pregunta. Mira, de lo que tenemos certeza
es que fue Hernando de Montenegro, ¿no? Un español, el primer productor de vino. Y esto fue en Lima en el año 1539. Él elaboraba, producía vino, por supuesto a niveles de pocas cantidades. En 1550 ya hay registro de comercialización de vino en el Perú. 1550. Ahí debe ser una historia similar a la nuestra, que las primeras datos vitivinícolas son de la zona del norte de la Argentina, de Santiago del Estero, también producido por españoles y con el concepto de muy poca producción, sobre todo para los oficios religiosos y obviamente algo también para los almuerzos de los generales o los conquistadores de las tropas del rey, ¿no es cierto? Exacto. Y de las viñas de este señor Hernando de Montenegro, que tenía tan buenas vides, es de donde se llevan plantas hacia Ica, Huamanga, Cusco, Arequipa e incluso Chile. De los viñedos de este señor Hernando de Montenegro se ha hecho un documental en España sobre la vida de este señor, ¿no? Dando cuenta de la historia de la vitivinicultura en este lado del mundo, ¿ya? Y luego, el siguiente registro importante para nosotros es un testamento que firmó Pedro Manuel el Griego, otro productor vitivinícola súper importante, que dejó firmado el 30 de abril del año 1613. Entonces, ahí él deja en herencia pisco, la caldera para elaborar el pisco, ¿no? Y un montón de tinajas, por supuesto, a su familia. Entonces, entre 1550 y 1613 es cuando se elabora el primer pisco. Yo no te podría decir tal fecha y tal persona, porque sería inventar, y eso no lo vamos a hacer. Pero sí hay evidencias que definitivamente antes del 1613 ya se producía pisco en el Perú. Claro, ¿no? Incluso estos testamentos del griego que vendrían a ser los primeros documentos, digamos, registrados donde realmente se sabía que, o se puede comprobar que se producía pisco, uno supone que ya lo venía produciendo desde unos años antes, ¿no es cierto? Exacto, o por lo menos haciendo pruebas. Exacto. No sabemos ni quién ni cuándo exactamente, pero definitivamente antes de 1613. Lo que se cree es que fue entre 1570 y 1580, donde o se trajo una caldera, un alambique, ¿no? Porque nosotros ya sabemos que se venía destilando en otros países del viejo mundo, o se construyó acá en el Perú una caldera, un alambique, pero tampoco lo podemos aseverar porque no tenemos evidencia de eso. Pero lo que sí tenemos con certeza evidencia es que el 30 de abril del 1613 se firma este testamento, Pedro Manuel el Griego, dejando en herencia las 30 tinajas de Burney llenas de pisco, la caldera para elaborarlo e incluso su tapa de cañón, ¿no? ¿Y de dónde toma el nombre, digamos, no? Porque uno lo puede asociar con la región de Pisco, pero no, pero obviamente esto se producía desde antes de que Pisco se llamara Pisco, digamos, ¿no? Digo, Pisco la región, no la bebida. Exacto. Además, esa pregunta es hermosa porque cuando hablamos del pisco estamos hablando de una denominación de origen. Y para que efectivamente sea considerada una denominación de origen, debe tener un origen, ¿no? Y ese origen se encuentra en el Perú, ¿no? Que es este lugar que hasta el día de hoy obviamente se llama Pisco. Y es un lugar que, si tú vienes, Marcelo, es un lugar lleno de aves y pájaros. Debe ser de lo más hermoso del Perú, y para nosotros tiene una significación muy fundamental, porque muy cerquita de allí, en Paracas, fue donde desembarcó el general San Martín, y ese mural hecho en mayólicas que está frente a la plaza de Pisco, contando la historia de la bandera del Perú y el desembarco de San Martín, es realmente una belleza. Muy significativo, además. Exactamente. Bueno, pero no nos desviemos del pisco, seguimos. Entonces, pisco es una palabra quechua que significa ave o pájaro. Y como te digo, esta zona, hasta el día de hoy, está llena de aves, de pájaros, de piscos. Entonces, cuando los incas
bajaban a la zona de la costa, a esta zona, Ajá. ¿no? Lo que más representaba la zona eran los piscos, Ajá. las aves, los pájaros. Claro. Entonces los incas decían, vamos a la zona de los piscos, Claro, que era claro. lo que más representaba la zona. Entonces, fueron los incas quienes le pusieron el nombre al lugar, al Ujú. decir, no, vamos a la zona de los piscos, vamos a Pisco, entonces fueron los incas quienes le pusieron el nombre. Ajá. Y años después, cuando vienen los españoles, ellos fundan oficialmente este lugar como Pisco, pero Ujú. realmente fueron los incas quienes le pusieron el nombre, ¿no? Ujú. Y en este lugar la gente que se fue a vivir, ¿no? Que era una gente que eran alfareros de la antigua cultura Paracas, también eran conocidos como los piscos. Claro, claro. Y estos alfareros Ujú. hacían unas vasijas, Ujú. eran alfareros, hacían unas vasijas que le pusieron el nombre de piscos porque era lo más famoso que hacían los piscos. Claro, claro. ¿Sí? Estas vasijas se conocieron como los piscos. Años Ujú. después, cuando vienen los españoles al Perú, son ellos quienes traen las uvas, se empieza a hacer vino, y como te digo, ¿no? Años después de hacer vino, o se trajo una caldera, o se construyó una caldera, y se empezó a destilar este vino, tal cual se hacía en el viejo mundo con otras bebidas, ¿no es cierto? Y a este destilado se almacenaba en los piscos. Claro, claro, claro. Y en determinado momento Ujú. el contenido tomó el nombre del envase, Claro, pisco. claro. Y ahí es que se empieza a llamar pisco a este destilado que además se exportaba en los piscos, en las vasijas. Claro. Entonces, cuando se registraba en el puerto de Pisco, ¿no? Se están exportando 300 piscos, es decir, las vasijas, ¿no? Ujú. Conteniendo aguardiente de uva a Guatemala, por Claro. decir algo, ¿no? Sí, sí, sí. Ya no se decía cuántos piscos conteniendo aguardiente de uva están llegando, sino Ujú. cuántos piscos llegaron, Claro, ¿no? claro. ¿Cuántos piscos se están exportando? Ujú. Y así es como se llama pisco. Y aparte esa zona en aquellos años era una, junto obviamente después con el tiempo con la zona de las minas, de la producción de metales preciosos, del oro, la plata, esa zona era no sé si no la primera, la segunda en gran actividad económica, porque con la cercanía de las Islas Ballestas y demás, era el lugar productor del guano por excelencia, que no solo alimentaba al Perú, sino que también se exportaba. Esa era una zona de una riqueza económica y comercial muy, muy fuerte. Exacto, por supuesto que sí, ¿no? Estaba el puerto de Pisco, que Claro. era tan importante para el Perú, efectivamente. Claro. Y después ese recorrido, ¿cómo sigue y cómo el pisco ya se va transformando en esa bebida emblema? Nos vamos a saltar muchos años porque obviamente no tenemos tanto tiempo y recomendamos buscar los libros de Lucero para conocer la historia por completa, pero después ya viene la época de la colonia, la época del crecimiento de Lima, la época de la independencia, y allí el pisco, ¿qué papel ocupaba? ¿Era una bebida realmente importante en la sociedad peruana, Lucerito? Absolutamente importante, porque Ujú. además cuando empiezan a llegar las uvas al Perú, no llegan solamente a Ica, ¿no? Que es la Ujú. cuna del pisco, sino llegan en primer lugar a Lima, Ica, Arequipa, Moquegua, Tacna. Entonces en todas estas zonas se elaboraba vino y Ujú. también el vino se destilaba. Ujú. Por eso es que todas estas zonas forman parte de esta denominación de origen peruana, Ujú. ¿no? Y claro, como digo siempre, ¿no? A todos los peruanos nos corre pisco por las venas, somos enamorados de nuestro destilado Ujú. y definitivamente pues para nosotros el pisco es parte de la gastronomía, que Claro. todos sabemos que es tan variada. El pisco se puede disfrutar de tantas maneras, puro, en cócteles, Ujú. maridando con la gastronomía maravillosa que tenemos. Es decir, realmente el pisco es un mundo. Ujú. ¿Y en qué momento, ya nos contaste que ya se exportaba los piscos con el aguardiente de vino, después obviamente ya se pasó a llamarse pisco, ya nos contaste de la trascendencia que tenía en la sociedad peruana, pero ¿en qué momento vos considerás
considerás que el pisco empieza a ser el emblema del Perú en el mundo, por ahí incluso antes que la gastronomía peruana, ¿no? Pero ¿en qué momento considerás que el pisco comienza a ser emblema del Perú en el mundo? Yo creo realmente que eso es prácticamente hace pocos años. O sea, no es de 400, ni 300, ni 200, ¿no? Yo creo que eso ha sido más o menos hacia 1930, por ahí, ¿no? Es que ya nos damos cuenta de la importancia que tiene este destilado para el Perú y para los peruanos, ¿no? Y a partir de ahí, ¿cómo sigue la historia del pisco en esta era moderna, Lucerito? Bueno, en este momento tenemos más de 500 productores de pisco, ¿no? Y se ha ido creciendo en el tiempo. Hemos ido creciendo realmente, ¿no? En este momento son 525. Eran mucho menos, por supuesto, pero cada vez se ha ido creciendo más. Ahora, hay productores también que elaboran destilado de uvas pisqueras, pero realmente para poder llamarse pisco, tienen que tramitar la denominación de origen. Acá la institución en la que se tramita se llama Indecopi, ¿no? Entonces, cuando te digo que hay 525 productores de pisco, es que hay 525 productores que han solicitado la autorización de uso y han cumplido todos los requisitos que se tienen que cumplir, ¿no? Que exige la denominación de origen y que exige la posibilidad de ostentar en una botella la palabra pisco. Entonces hay muchos más productores en las 5 regiones, pero que pueden ostentar oficialmente el nombre de pisco son 525. Es muchísimo, hemos crecido mucho, ¿no? Entonces realmente sí, y esperamos que siga creciendo, ¿no? Ahí tenemos, lo que sí puedo decir y afirmar es que de los 525 productores, como mucho, 10 son industriales. La gran mayoría son productores pequeños, de poca producción. Y para mí, personalmente, es ahí donde está el encanto del pisco, ¿no? Porque realmente son productores que elaboran poca producción. Para poder obtener la autorización de uso de la denominación de origen, lo que tienen que tener como mínimo son 1000 litros. Tienen que producir como mínimo 1000 litros anuales. 1000 litros, ¿sí? Al año, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, conozco productores que hacen destilado de uva que producen 300 litros. No pueden llamarse pisco. Claro. Pero son unos destilados maravillosos. ¿Y con qué nombre, ¿no? ¿Y con qué nombre los comercializan, por decir de alguna manera? Porque son producciones tan pequeñas. Destilado de uva, digamos. Destilado, sí, destilado de Quebranta, destilado de Italia, destilado de Torontel, sí. ¿no? Bien. Entonces realmente no todos pueden acceder a la autorización de uso porque la gran mayoría son productores pequeños, artesanales, y que además otro tema para el pisco es que la gran mayoría de los piscos se venden en la bodega. Así es. Sí, realmente yo diría que tan solo la 1/4 parte de los piscos están en el circuito comercial. ¿No? Entonces, si hablamos de 500 productores, algo de 400 hay que conseguirlos en las bodegas, hay que viajar. Por eso es que mi tercer libro, El pisco en su terruño, tiene una reseña de 100 bodegas para promover el enoturismo. Para que la gente vaya y pruebe y compre los piscos. Tenemos más de la charla con Lucero Villagarcía para compartir con ustedes en este programa de Vino el Tango. Pero antes vamos a escuchar tango. Y vamos a escuchar tango, ya que estamos charlando del Perú y homenajeando al Perú por un peruano. Escuchen y después les cuento. Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor.
La vieja calle donde el ego dijo, tuya es su vida, tuya es su querer, bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver, con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi sien. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errante en la sombra te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. Tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdos encadenan en mi soñar. Pero el viajero que huye tarde o temprano detiene su andar, y aunque el olvido que todo destruye haya matado mi vieja ilusión, guardo escondida una esperanza humilde que toda la fortuna de mi corazón. Volver con la frente marchita, la nieve del tiempo platearon mi sien. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errante la sombra te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Impresionante. ¿Qué otra cosa se puede decir de esta versión de Volver de Gardel y Lepera, grabada por Juan Diego Flores? Juan Diego Flores es quizás de el mundo de la lírica latinoamericana el principal intérprete, el principal tenor de hoy en día. Nacido en Perú, que hoy arrasa directamente con cualquier taquilla europea en el mundo de la lírica, y es quizás uno de los grandes sucesores de ese apertura que hicieron hacia la música más popular los tres grandes tenores, Carreras, Plácido Domingo y Pavarotti. Y realmente Juan Diego Flores es el gran sucesor de ellos tres también en cuanto a esa movida de acercar la música lírica a la música popular. Esta versión de Volver que acabamos de escuchar de Juan Diego Flores es realmente una verdadera maravilla, una interpretación maravillosa que nos regala el tenor peruano, nada más y nada menos que de Volver de Gardel y Lepera. Y ahora sí, seguimos charlando con Lucero Villa García acerca del pisco, ese destilado que proviene de la uva, de la misma uva con la cual nosotros hacemos el vino, con distintas variedades. Nuestros amigos peruanos hacen el maravilloso pisco. Seguimos charlando con Lucero Villa García, la embajadora peruana del pisco en el mundo. Los que tuvimos la suerte de hacerlo es un viaje apasionante, recorrer las pequeñas estas bodegas que vos decís, o estas pequeñas destiladoras de familiares con esos alambiques que en muchos casos tienen casi 100 años, la forma artesanal en que no solo elaboran el pisco, sino cómo te reciben y cómo lo comparten contigo. Es un viaje realmente fascinante. Toda esa ruta del pisco del sur es conmovedora, realmente. Realmente es conmovedor, tan conmovedor
por ejemplo, como visitar bodegas de 400 años. Claro. O sea, yo te lo digo de corazón y con toda la sinceridad. Yo he estado en bodegas en Moquegua, en Tacna, que he entrado a la bodega y no he podido parar de llorar de la emoción. Yo decía, ¿cómo puede existir esta maravilla? Claro, claro. ¿No? Y yo decía, la historia del pisco se vive en el Perú. O sea, Claro. esto es para nosotros el pisco. Absolutamente. El Lucerito, y después está la otra parte que es la de los tragos a partir del pisco. Quizás el más famoso, obviamente, es el pisco sour y todo lo que significa, ¿no? Esa anécdota maravillosa. Yo no sé si es el pisco sour más rico que he tomado, pero sí seguro el que más me conmovió, el que me tomé en el Gran Hotel Bolívar, simulando a Hemingway, pero bueno, pero digo, Sí. pero toda esa historia que se genera a partir de del pisco ya como trago y del pisco sour. ¿Cómo vos que conocés todas las historias, de todas las que hay, cuál te resulta más creíble de cómo nació el pisco sour? En el Hotel Mauri, Ujú. ¿no? Sí. En el Hotel Mauri, realmente, sí. Ajá, ajá. Es esa la historia que a mí me parece. Y es más, el Hotel Mauri sigue ahí, activo, digamos. Ujú, Uno puede ir a tomarse un pisco sour, puede pasar un momento súper agradable. ujú, ujú. Sin embargo, por culpa de Hemingway, el del Gran Hotel Bolívar es el que se gana los focos internacionales, por decirlo de alguna manera. Sí, y también es un hotel maravilloso Es y hermoso. también se puede tomar un pisco sour espectacular. Está en Claro. el centro de Lima, ese hotel es una Claro, belleza. enfrente a la plaza es una verdadera belleza, enfrente a la plaza de Sí. San Martín. Pero a ver, contanos un poco la historia de cómo o cuál vos que considerás que es el Hotel Mauri la más real o la más realista de cómo nació el pisco sour, cómo nace como bebida. Fue un personaje que en realidad era norteamericano, Ajá, que trabajaba en una mina primero, ¿no? sí, En el centro ajá, del Perú. ajá, Y este señor, tengo entendido que lo que él estaba haciendo era una adaptación del whisky sour. ajá, bien. Ajá, Ujú, y es ahí donde él eh, conoce el pisco, ujú, hace el pisco sour, ujú. ¿no? Es en el año 1916. Mira cuántos Uf, años, ¿no? mira vos, más de 100 Víctor años ya. Morris. Es Ajá, más, el nieto de Víctor Morris nos visitó en el Perú mira vos. hace ya varios años, ¿no? Ajá, Y fue él el creador de este cóctel en el año 1916, qué ¿no? bárbaro. Ujú, Se dice que lo que quiso hacer es una versión del whisky sour, pero con el pisco. ujú, ujú. Y hoy que, ya antes de despedirte, Lucerito, y agradeciéndote este rato larguísimo que nos has dado, y hoy el pisco, ¿qué lugar crees que ocupa en la gastronomía del Perú y cómo lo ves hacia adelante? A ver, para nosotros es un destilado sumamente versátil, se puede disfrutar de muchas maneras, ¿no? En cócteles, en la cocina, maridaje, etcétera, etcétera. Ujú, Pero sin embargo, y a pesar de eso, tengo que reconocer que no es la bebida alcohólica que más se consume en el Perú. Es ujú. increíble, pero por ejemplo, somos más cerveceros, Claro, claro. Ujú, ¿no? Entonces no se consume y como siempre digo, yo no quiero que la gente tome más alcohol, lo que quiero es que prefieran el pisco a otras bebidas. ujú, Tenemos un destilado tan sofisticado, tan versátil, tan maravilloso, ¿no? ujú, Por ujú. ejemplo, un chilcano, Claro, qué rico. ¿no? Un buen chilcano súper helado en uno de estos días calurosos es una maravilla. Ujú, O si, por ejemplo, estoy en invierno, yo prefiero mi capitán, que me claro. encanta. El Ujú, capitán es la misma medida de vermú rosso, la misma medida de pisco, claro, claro. ¿no? Y el Para un día que chilcano, hace frío, y contamos que el chilcano es el pisco con la famosa ginger ale, ginger ale la gaseosa y nada, un y poquitito de limón mucho y hielo. mucho hielo. Sí, Ujú. y la verdad que yo le pongo una rodaja de limón tan solo para decorar, Ajá, bien. Ujú, ¿no? Entonces, para los días calurosos, entonces yo digo, es una bebida tan versátil
que de verdad no, ninguna otra bebida a mí me haría falta, ¿no? Bueno, un vino sí, ¿no? Porque para maridar un platos de sí. comida, sí o sí vino, ¿no es cierto? O sea, yo no marido en mi mesa, por ejemplo, ¿no? A mí que me encanta cocinar, yo siempre digo, la entrada con un vino, el fondo con un vino y el postre sí o sí con pisco. Bueno, ¿no? el aperitivo también puede ser. Por supuesto. Claro, antes que se me sienten a la mesa, les preparo un super pisco sour, un capitán delicioso, un zamboni, que es la interpretación peruana del Negroni, ¿no? Pero ya en la mesa, sí, yo maridaje con vinos, la verdad que sí. El nuevo libro se llama Vinos, Piscos y Gastronomía del Perú. Uy, qué lindo. Es una maravilla. Sí, este es mi cuarto libro y en este cuarto libro le he querido dar un espacio al vino peruano que consideramos que en este momento estamos en el despertar del vino peruano. Así pasamos, entonces esta hermosa charla con Lucerito, hemos aprendido seguramente muchísimo del pisco peruano y de la historia de esta bebida y les prometo que seguramente en breve vamos a seguir charlando con Lucero sobre el pisco, sobre la producción, sobre las cosas que están haciendo hoy nuestros hermanos peruanos, a partir del destilado de la uva. ¿Les gustó? Pueden decírnoslo, contárnoslos al 261-5-341-941, 261-5-341-941 o al mail vinoaltangoradio@gmail.com. Acá los esperamos. Seguimos con Vino al Tango, el programa que une dos pasiones argentinas desde Mendoza para toda la República Argentina. Tango y vino. Para mí la vida entera. Nada queda en tu casa natal. Dos pasiones argentinas que vuelan juntas en Vino el Tango.
Uno de los guitarristas más emblemáticos del tango argentino, Roberto Grela. Lo escuchábamos precisamente con Don Aníbal Troilo en ese disco maravilloso que grabaron ya hace varias décadas atrás, haciendo Palomita Blanca, el vals de Jiménez y Anselmo Ayeta, de Francisco García Jiménez y Anselmo Ayeta, que fue quien escribió esa maravillosa música que acaban de interpretar Troilo y Grela, Grela y Troilo. Lo cierto es que Roberto Grela, con ese estilo único y esa sensibilidad incomparable, dejó una huella imborrable en la música de Buenos Aires, especialmente en esa inolvidable unión con Aníbal Troilo, tanto en el disco solista como en su orquesta. Roberto Grela había nacido en San Telmo, en una familia amante de la música. Su padre y su tío formaban el dúo Los Hermanos del Paso, y fue el guitarrista Manuel Parada quien lo inspiró a elegir la guitarra sobre el mandolín, su primer amor como instrumento musical. Aunque nunca estudió formalmente, Grela se formó en la práctica cotidiana tocando de oído y perfeccionándose junto a otros músicos, y perteneció a esa generación de autodidactas como Guillermo Barbieri o Rafael Iriarte, quienes dejaron su marca en el tango con talento y pasión. En 1952, Grela recibió una invitación que cambiaría su vida. Aníbal Troilo lo llamó para acompañarlo en la comedia musical El Patio de la Morocha. Juntos interpretaron La Cachila y el público emocionado les pidió un bis. Aquella noche nació el cuarteto Troilo-Grela, una formación que marcaría un antes y un después en la historia del tango. Con el guitarrón de Edmundo Porteño Saldívar y el contrabajo de Quicho Díaz, el cuarteto grabó discos que hoy son joyas del género. La conexión entre Troilo y Grela era única. El bandoneón de Pichuco y la guitarra de Grela se complementaban de una manera mágica, creando un sonido realmente emotivo y profundo. Aunque Grela no fue un compositor prolífico, su nombre quedó ligado para siempre en el tango Las 40, que compuso allá por 1937 con letra de Francisco Gorrindo. Ese tema, estrenado por Fernando Díaz, se convirtió en un clásico del género y fue interpretado entre otros por Azucena Maizani y Antonio Maida. Curiosamente, Díaz nunca grabó el tema, pero su éxito fue tal que quedó en el repertorio de innumerables artistas, asegurando la permanencia de Grela en la memoria tanguera. Grela no solo brilló junto a Troilo, a lo largo de su carrera acompañó a Edmundo Rivero, a Nelio Mar, a Alberto Marino, a Héctor Maure, y también exploró otros géneros como el folclore con Abel Fleury y el jazz con el grupo Los American Fire, aunque siempre regresó al tango, que era y seguramente seguirá siendo por allá por la estrella donde esté su verdadera pasión. En los años 60 formó el cuarteto San Telmo junto a Leopoldo Federico, mamita, otro grande del bandoneón, y más tarde integró la Orquesta Estable de Canal 11, dirigida nada más y nada menos que por Osvaldo Requena. El legado de Roberto Grela, que fue un artista que supo transmitir esas emociones a través de su guitarra, que usó su púa, aunque criticado por algunos, que le permitió crear un sonido único y conmovedor, que, como dijo alguna vez Horacio Ferrer, Grela era un artista de sensibilidad exquisita, capaz de asimilar el fraseo del bandoneón a su instrumento. Y si no, escuchen un ratito más de Palomita Blanca, el bandoneón de Troilo, la guitarra de Grela, que por momentos parecen un solo instrumento.
lustren el piso juntos en Vino el Tango. Vino el Tango. Queridos amigos, queridas amigas de Vino el Tango, gracias por habernos acompañado en esta hora de radio. Nos vamos a volver a encontrar dentro de 7 días a través de su radio favorita para volver a compartir estas dos pasiones argentinas, el vino y el tango. Recordarles que se pueden comunicar con nosotros al 2615-341-941, 2615-341-941, o si no también a través del mail vinoeltangoradio@gmail.com. Allí esperamos sus sugerencias, sus pedidos, sus reclamaciones, pero también, ¿por qué no? Si quieren algún elogio en forma de mimo, nos viene muy bien para seguir adelante desde aquí, desde Mendoza, para toda la República Argentina, haciendo Vino el Tango. Nos volvemos a encontrar en 7 días aquí, en el aire de la radio, y nos vamos, como todas las semanas, desde hace 104 programas, cuarta temporada de Vino el Tango, con el maestro Carlos Gardel. Mademoiselle Yvonne era una pebeta que en el barrio Posta del viejo Montmartre, con su pinta brava de alegre griseta, animó la fiesta del Ecatrellar. Era la papusa del barrio latino que supo a los puntos del verso inspirar. Pero fue que un día llegó un argentino y a la francesita la hizo suspirar. Madame Yvonne, la cruz del sur fue como un signo. Madame Yvonne, fue como el signo de tu suerte. Alondra gris, tu dolor me conmueve, tu pena es de nieve. Madame Yvonne, han pasado 10 años que zarpó de Francia. Mademoiselle Yvonne hoy solo es madame, la que al ver que todo quedó en la distancia, con ojos muy tristes bebe su champagne. Ya no es la papusa del barrio latino, ya no es la mistonga florcita de lis, ya nada le queda ni aquel argentino que entre tango y mate la alzó de París. Madame Yvonne, la cruz del sur fue como un signo. Madame Yvonne, fue como el signo de tu suerte. Alondra gris, tu dolor me conmueve, tu pena es de nieve. Madame Yvonne. Finca Lanita, vinos con historia desde 1992, es además la primera bodega boutique de Alto Agrelo en Mendoza y te invita a conocer sus vinos y visitar su restaurante con exclusiva cocina libre de gluten. Abierto de miércoles a domingos con reservas a turismo@fincalanita.com. Volvé a la naturaleza. Viví la experiencia Rosell Boer Lodge y redescubrí Mendoza en el mejor restaurante de bodega del mundo del 2020. Rosell Boer Lodge. Conectá con lo esencial. Informes y reservas en rosellboerlodge.com. Los códigos para conectarnos ya no son los de antes. Hoy silenciamos un grupo si supera los 30 mensajes por minuto. Cambia la manera de conectarnos, pero las conexiones verdaderas se mantienen. Personal, conexión total. Todos los años llega una nueva vendimia y de cada una siempre cosechamos algo nuevo. Descubrí la nueva imagen de Estancia Mendoza y renovemos el compromiso en cada brindis. Estancia Mendoza, estamos con vos. Vino argentino, bebida nacional, beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años.
¿Querés estudiar y capacitarte en el mundo del vino con salida laboral en la Argentina y el exterior? Tenés que sumarte al Wine Institute desde cualquier lugar del país y el mundo. Entrá a www.wineinstitute.com.ar y asegúrate tu futuro en el mundo del vino. Hola bodegas, hola paisajes, hola festivales, hola gastronomía, hola museos, hola Maipú. Maipú, cuna del vino y del olivo. Maipú. EUCA Mendoza te invita a disfrutar estas vacaciones con tirolesa y arborismo, sin límite de tiempo, para grandes y peques. Una increíble salida en familia con la gastronomía de la hostería del Dique Chipoleti. EUCA Mendoza, diversión al máximo en tus vacaciones. El mundo del 2x4 y el vino argentino transitaron juntos por Vino el Tango. Nos volvemos a encontrar en una semana para seguir descubriendo el mundo de dos pasiones argentinas.